Iglesia, bendiciones. Quiero compartirles lo que nos dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. 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 Ven, Señor Jesús, como dijiste. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste,
necesitamos de ti, Jesús. Dios les bendiga. Iglesia, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio virtual. Dado las circunstancias, sabemos que tenemos este servicio los días miércoles, los días domingos. Y hoy tengo el gran privilegio de estar delante de ustedes, delante de Dios primeramente, para llevar un mensaje, para llevar una palabra. Nuevamente tengo este gran privilegio, el cual asumimos con mucho temor y temblor, porque enseñar la palabra de Dios acarrea mucha responsabilidad, primero ante Dios y ante ustedes que tienen la oportunidad de escucharnos, que sacan su tiempo, su valioso tiempo para escuchar, edificarse, y esperamos que tanto esta enseñanza como las anteriores y las que vienen sean de edificación para ustedes. Yo les doy nuevamente la bienvenida, dándole gracias a todos los que están apoyando este ministerio, entendiendo que la obra de Dios no para, sino que seguimos y seguimos en adelante. Donde estén cada uno de ustedes, les queremos saludar enormemente, decirles que les extrañamos en gran manera, que tanto ustedes como nosotros esperamos el momento en que nos podamos reunir nuevamente. Pero mientras ese tiempo llega, seguir edificándonos en la palabra, seguir fortaleciéndonos en el Señor, en el estudio de las Escrituras, en los tiempos de oración, de ayuno, de vigilia, porque nuevamente les digo, y como hemos dicho en cada momento, la iglesia no para, porque en cada uno de nuestros hogares hay una iglesia. Yo les invito a que por favor tomemos y apartemos este tiempo para Dios, para escuchar su dulce voz, para salir de todos los quehaceres, porque aún estando en nuestros hogares nos ocupamos y resulta mucha cosa que hacer, y quizás estamos dejando a un lado el tiempo de oración, de adoración, el tiempo de la palabra, que es muy importante para nosotros. Así que yo les invito, por favor, nos unimos en este momento en oración para dar inicio a la palabra en este día miércoles, para que podamos edificarnos. Así que, por favor, inclinemos allí nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por esta preciosa noche, porque una vez más tú has sido bueno. Tu gracia, tu amor y tu favor nos ha alcanzado, Señor, porque no somos merecedores de tanto, Señor, pero a ti te complace bendecirnos. Gracias infinitas te damos, Señor, por el gran privilegio que nos das de estar en cada uno de nuestros hogares, Señor, de escuchar tu dulce voz, de escuchar tu palabra y de reunirnos hoy, así sea de forma virtual, Señor, con nuestra congregación, con los hermanos de nuestra congregación. Yo te pido que tu presencia descienda con poder en cada uno de los hogares, que tu gracia, que tu amor y que tu favor nos llene, y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, traiga tu sello y tu aprobación, porque no es enseñanza de hombres, sino enseñanza que viene desde el cielo. Yo te doy gracias, Señor, y ponemos delante de ti todas nuestras angustias, problemas, necesidades, para que todo y cuanto hagamos en esta noche sea para honra y gloria de tu santo y gran nombre. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, como les decía, todos y cada uno de ustedes reciban un cordial saludo, extrañándoles demasiado, extrañando el congregarnos, extrañando nuestro auditorio, pero mientras llega el tiempo de volver a reunirnos como lo teníamos por costumbre, de volver a disfrutar de nuestra familia espiritual, vamos a seguir nutriéndonos de la palabra, vamos a seguir edificándonos de la palabra, escuchando la dulce voz de Dios, no solo con las enseñanzas que tenemos el privilegio de mostrar en las redes sociales, sino que cada uno lo esté haciendo también en sus hogares. Y en esta noche queremos bendecir el nombre del Señor, glorificar su santo y gran nombre, y qué mejor manera que hacerlo con la palabra. Recuerde que nosotros somos una iglesia bibliocéntrica, una iglesia cristocéntrica, por eso yo les invito a que cada uno de ustedes tenga su Biblia, que tenga su Biblia a la mano, para que comprendan, entiendan y sepan que todo y cuanto se enseña es a la luz de la Biblia. Y hoy vamos a ir a un pasaje bíblico en el cual nos vamos a basar y a fundamentar para esta enseñanza. Yo los invito a que vamos al libro de Éxodo, capítulo 32. El libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés,
el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Que sea la preciosa palabra del Señor esta noche, ilustrándonos y guiándonos. Y nosotros, para ya adentrarnos en el tema, vamos a ir a una palabra que cuando se pronuncia en el pueblo cristiano produce algo. Cuando nosotros decimos la palabra religión, produce algo. Cuando nos preguntan: ¿usted a qué religión pertenece?, nosotros simplemente decimos: no pertenecemos a ninguna religión. Y esa palabra casi que la hemos satanizado y siempre la tenemos en comparación con ciertos grupos, con ciertas personas. Si nosotros vamos a la etimología de la palabra religión, que viene en latín religare, que significa unir nuevamente, amarrar nuevamente. Entonces, el propósito de nuestra relación con Dios es unirnos nuevamente al Señor, es unirmente a Dios, ya que a causa del pecado todo se había roto con el Señor. Pero entonces, si la religión busca unir nuevamente, entonces nuestra creencia está basada en una religión que debe ir fundamentada en una relación, y esa relación debe ser con Dios. Cuando nosotros hablamos de relación, esa relación nos va a llevar a una religión. ¿Qué quiero decir con esto? Que una relación genuina con Dios nos va a unir nuevamente con Dios, que es el verdadero significado de la palabra religión, unir nuevamente. Entonces, la palabra religión no puede causar como ese esposor en el pueblo cristiano, quizás como esa palabra que no queremos pronunciar, porque hace parte de ello. Nosotros estamos en búsqueda de restablecer nuestras relaciones con Dios, de unirnos nuevamente con Dios. Entonces, la palabra religión no es exclusiva de ciertos grupos. También nosotros, como pueblo de Dios, como seguidores de Cristo, como cristianos. Recuerde que en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, por primera vez se les llamó a los seguidores de Cristo cristianos. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y entonces, al seguir a Cristo, al tener esa relación con Cristo, también hacemos parte de esta religión. ¿Qué es la religión? Unir nuevamente. Pero vamos a hacer una diferencia y vamos a hacer una salvedad. Una religión con relación nos va a llevar a los pies de Cristo. Una religión con relación nos va a unir nuevamente. Más el otro lado, lo que sí no debemos hacer es tener una religión más una acción. Porque los que tienen religión y acción sin relación son aquellas personas que están haciendo esfuerzos en vano por volver a unir lo que se quebró, por volver a unir la relación rota con Dios, pero a la manera del hombre, no a la manera de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener una religión sólida. No estoy hablando de centro evangelístico, no estoy hablando de X o Y religión, estoy hablando de la religión sólida que es en Cristo Jesús, y que nosotros podamos tener esa unión sólida con el Señor a base de esa relación. Entonces, partiendo de esa palabra religión, nos vamos a enfocar hoy y vamos a ver quizás 3 tipos de comportamientos, 3 tipos de cristianos, 3 tipos de creyentes que aún en medio de estos tiempos, aún en medio de nuestro pueblo, están optando y están tomando una vida religiosa, están optando una vida religiosa, están apartando la relación para convertirla en acción. Y cuando hacemos eso, entonces ya nuestra vida empieza a ser una vida religiosa, que ahí es donde queremos ahondar en esta noche, porque quizás muchas veces sin saberlo hacemos parte de esa religiosidad de la cual nosotros tanto hemos hablado, de la cual Cristo Jesús vino y atacó tanto, de la cual Cristo Jesús enseñó tanto, porque recuerde que los mayores enemigos de Cristo cuando estuvo en la tierra fueron los religiosos. Entonces, partiendo de la base de este pasaje, vemos que el pueblo de Israel, pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel espiritual. Casi que estamos leyendo en Éxodo 32 los principios de la religiosidad.
casi que estamos yendo al inicio de la religiosidad. Entonces, como decía en el pasaje ahí, y vamos a desmenuzar versículo por versículo, para ello, entonces vamos a ir a ver señales que nos indican que nos estamos volviendo religiosos. Señales que nos indican que ya no andamos en una religión, sino que andamos de una manera religiosa. Y yo quiero hacer énfasis y quiero otra vez dar a entender que religión es volver a unir. Dice del latín religare, volver a unir. Entonces ese es el propósito del Evangelio, volver a unir a Dios con el hombre. Entonces la palabra religión en sí no es mala, porque muchos la satanizan, que yo no soy de ninguna religión, no. Si nosotros caminamos en el Evangelio, hacemos parte de una religión porque nos estamos volviendo a unir uno con uno en Cristo Jesús, uno solo en Dios. Entonces, el primer punto para tener en cuenta de señales que nos estamos volviendo religiosos es en el Éxodo 32, versículo 1. Nuevamente lo vamos a leer. Dice Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y el primer punto para entender y para saber que nos estamos volviendo religiosos es que el pastor es mi Señor, el pastor es su Señor. Muy contrario a lo que declara el Salmo 23 cuando dice que el Señor es mi pastor. Aquí vemos el pueblo de Israel que estaba acostumbrado a Moisés. El pueblo de Israel en ese tiempo hizo de Moisés su Señor. Por eso cuando Moisés tardó, recuerden que Moisés en ese momento estaba en el monte, estaba hablando con Dios, estaba teniendo esa relación que debe ser el Evangelio es relación. Moisés estaba teniendo esa relación con Dios, el pueblo estaba disperso, el pueblo no estaba en la misma sintonía espiritual de Moisés. Entonces el pueblo, al ver que Moisés tardaba, hicieron lo que hicieron. Muchas veces en este tiempo hay personas que están haciendo del pastor su Señor, están haciendo del líder su Señor. Son aquellas personas que cuando el líder les falla, simplemente se apartan de los caminos de Dios porque X o Y persona le falló, porque el pastor le falló, porque el pastor no volvió a visitarle, porque el pastor no le llama. Recordemos que nuestra fe es en Cristo Jesús. Dice en Hebreos: puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestra mirada debe estar fija en Cristo Jesús. Entonces aquí el pueblo de Israel, al ver que Moisés tardaba en volver, se acercaron a Aarón. ¿Y qué le dijeron? Necesitamos, en pocas palabras le dijeron, necesitamos un nuevo líder, necesitamos un nuevo pastor, necesitamos quien nos lleve a un Dios. Y hoy en día muchas personas, a través de estas circunstancias que no se han podido congregar, personas que no se han podido ministrar en la iglesia, que no han podido asistir a un templo, como tenían esa religiosidad de ir sagradamente un miércoles o un domingo a la congregación y jamás tener relación con Dios, son esas personas que en estos momentos están dispersas buscando un Dios, buscando cualquier líder, buscando cualquier cosa a quien seguir. Entonces aquí el pueblo de Israel se encontraba solo en este momento, se encontraba solo sin un líder. Pero, ¿qué debía haber hecho el pueblo de Israel? Estar en la misma sintonía de su líder. Lo que tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios, cuando pertenecemos a una congregación, cuando estamos bajo la cobertura pastoral de X o Y persona, nosotros también debemos estar en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque el pastor es un hombre y el pastor falla. Porque los líderes somos hombres y somos imperfectos y en cualquier momento vamos a fallar. Entonces nuestra mirada no puede estar puesta en el hombre. Ahora, recuerde que todo debe tener un equilibrio. Absolutamente todo debe ser equilibrado. Si en ese momento Moisés tardaba en volver, el pueblo tenía que esperar. Pero tampoco es sano que un pastor abandone por completo a su pueblo. Tampoco es sano que un pastor abandone por completo sus ovejas. Y no estoy diciendo que nosotros debemos depender del pastor. No, estoy diciendo que nosotros debemos depender de Dios, depender en todo momento de Dios, pero tampoco podemos ser abandonados por el pastor. Entonces,
Cuando eso está pasando, nuestra relación debe ser genuina con Dios. Nuestra relación debe ser firme con el Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que desafortunadamente en el pueblo de Dios, cuando dejan de ver el pastor, cuando dejan de congregarse, se empiezan a dispersar. O sea que no han tenido una relación genuina con Dios, no han tenido una conversión genuina y no han empezado una vida espiritual edificante con el Señor. Simplemente están escuchando la voz de su pastor y lo han vuelto su Señor. Entonces, una de las señales de la religiosidad en estos tiempos en el pueblo de Dios es que hicieron de su pastor su Señor. Personas que dicen, el pastor dijo, el pastor dijo, el pastor hizo, el pastor tal. No, si lo que habla el pastor lo tiene que comprobar y lo tiene que apoyar en la Biblia. Lo que se diga desde un púlpito, lo que nosotros digamos frente a las cámaras para ustedes, tiene que ser sustentado por la Biblia. No es que el pastor John James dijo, que Mauricio dijo, que Gustavo dijo, no, es que la palabra de Dios dijo. Nosotros nos debemos regir por la palabra de Dios, y cuando estamos sustentados en la palabra de Dios, va a ser muy difícil que nos dispersemos en estos tiempos. Nadie contaba con estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, tan difícil que está pasando la iglesia, pero los que hemos estado y los que están fundamentados en la palabra del Señor, estamos esperando en el Señor, estamos esperando en Dios. Tenemos los ojos en Cristo Jesús, dice la palabra, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces acá el pueblo de Israel no tenía claro eso. El pueblo de Israel tenía los ojos puestos en Moisés. El pueblo de Israel tenía los ojos puestos en un hombre. Entonces al ese hombre tardar en volver, Moisés no estaba muerto, Moisés no estaba desaparecido, estaba en la presencia del Señor, simplemente tardó en regresar. ¿Qué hizo el pueblo? Se hizo un becerro de oro para adorar, se hizo alguien a quien seguir. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que estar fundamentados en Cristo Jesús, porque el hombre va a fallar. Nuestro pastor nos puede fallar porque es un hombre, es un ser humano. Nosotros como líderes podemos fallar porque somos humanos, porque estamos en esta carne, porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Y de una u otra manera todos somos líderes. De una u otra manera, quien no predica es ujier, quien no es ujier es ministro de alabanza, de danza, qué sé yo, tantos ministerios, y quien no ejerce ministerio en una iglesia, ejerce un ministerio en su hogar, ejerce el liderazgo en su trabajo. Entonces en todo momento nosotros estamos ejerciendo el liderazgo, y por eso tenemos que estar fuertes y cimentados en Cristo Jesús. Entonces el primer punto que nos indica que nosotros estamos llevando una vida de religiosidad es que nuestro pastor o el líder se volvió mi Señor. Y recordemos que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Tengamos claro, el Señor Jesús es mi pastor. Dicho esto, vamos a ir al segundo punto. Y el segundo punto ya tiene que ver con los que tenemos la oportunidad de ejercer este liderazgo, los que tenemos la oportunidad de estar al frente de un púlpito, los que tenemos la oportunidad de estar al frente del pueblo. Tenemos una gran responsabilidad, es un gran privilegio que acarrea muchísima responsabilidad, porque lo que nosotros digamos en frente del pueblo de Dios tiene que ser dicho por Dios, tiene que ser aprobado por Dios, no puede ser palabra de hombre, no pueden ser nuestros conceptos, no pueden ser nuestros deseos, sino que venga de parte de Dios. Entonces el segundo punto dice que nos estamos volviendo o estamos en una vida de religiosidad cuando el pueblo es mi Señor. Recordemos el primer punto, el pastor, el líder es mi Señor. El segundo punto es, el pueblo es mi Señor. Y vamos a ir nuevamente al pasaje de Éxodo 32 desde el versículo 2. Y dice así la palabra del Señor. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En este momento Moisés no estaba al frente del pueblo. ¿Quién estaba ahí? Aarón. Recuerden que cuando Dios comisionó a Moisés para libertar el pueblo de Israel, también comisionó a Aarón para que le fuera por profeta, para que fuera la voz de Moisés frente a Faraón.
Entonces uno daría por sentado y se daría que en el momento en que no esté Moisés, Aarón debería ejercer ese liderazgo. Pero ¿qué pasó acá? Vemos que Aarón no ejerció ningún liderazgo. Aarón complació al pueblo, porque el pueblo simplemente les dijo: queremos hacer una imagen, queremos tener un Dios, así sea de oro, de barro, qué sé yo. Y Aarón, ¿qué hizo? Prosiguió a hacerlo. Entonces vemos, primero el pueblo hizo de Moisés su pastor y Aarón hizo del pueblo su pastor. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos también. Personas desde los púlpitos, líderes religiosos, eso los podemos llamar líderes religiosos, pastores, ministros, que lo único que buscan es complacer al pueblo y no complacer a Dios. Y ahí hay un grave error, gravísimo error, porque nosotros no estamos para complacer al hombre. Es más, nosotros no estamos ni para complacernos a nosotros mismos. Nosotros estamos para complacer a Dios a través de las escrituras. Nosotros estamos para complacer y agradar a Dios. Pero aquí Aarón, ¿qué hizo? Complació al pueblo. El pueblo le pidió y Aarón hizo. Y vemos que hay una mezcla perfecta para que se dé un fenómeno muy conocido en estos tiempos y que Pablo, el apóstol Pablo, había predicho. Y vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice así la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nuevamente, versículo 3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vemos que el pueblo no tenía relación con Dios. Entonces el pueblo no le interesaba escuchar lo que Dios decía. Y vemos que a Aarón no le interesaba hacer lo que Dios decía, sino complacer al pueblo. Y ese fenómeno está en estos momentos. Este fenómeno ocurre en la iglesia. No estoy hablando de la iglesia local, ocurre en la iglesia universal de Cristo. Líderes, pastores, que lo único que buscan es complacer al oído del pueblo, complacer al oído de la iglesia, predicar lo que la iglesia quiere escuchar. ¿Y qué quiere escuchar la iglesia? Quiere escuchar de sanidad, quiere escuchar de milagros, quiere escuchar de prosperidad. Pero cuando se les predica de santificación, cuando se les confronta con el pecado, ese mensaje no les gusta. Por eso hay personas y hay ministerios que crecen, pero lo único que están haciendo es un daño, porque no están predicando la palabra de Dios, la sana doctrina. Entonces vemos que el pueblo quería hacer algo, y el líder en ese momento, porque el líder natural después de Moisés, en ese momento era Aarón. ¿Qué hizo Aarón? Complació al pueblo, cuando él muy bien debería saber cuál era la voluntad de Dios, cuando Dios ya había dado estatutos, cuando Dios ya había dado sus mandamientos, que no se podía adorar imágenes, que no se podía idolatrar, que no se podía rendir culto a alguien fuera de él. Entonces Moisés ya lo tenía claro, Aarón lo debería tener también claro, pero entonces Aarón complació al pueblo. Y nosotros muchas veces como líderes hemos quizás tratado de complacer al pueblo. Muchas veces el Señor nos ha revelado y nos ha dado palabra que en el momento uno cree que es palabra dura para el pueblo, y quizás nos hacemos los locos para no predicarla, para no enseñarla, porque creemos que el pueblo se va a incomodar. Pues ese es el propósito del Evangelio, ese es el propósito de la palabra de Dios, que el pueblo se incomode con su pecado, que el pueblo sepa que está fallando, que el pueblo sepa que está desagradando a Dios. Ese es el propósito. Pero cuando nosotros hablamos con palabras dulces, que no importa si usted está en pecado, Dios le ama. No, la palabra del Señor es precisa, la palabra del Señor es clara. Si Dios aborrece al pecado, Dios aborrece quien practica el pecado. Hay que decirlo así, sino que muchas veces adornamos el Evangelio para que la persona no se sienta mal. Entonces estamos complaciendo al pueblo, pero estamos deshonrando a Dios, estamos dejando de complacer a Dios cuando predicamos lo que el pueblo quiere oír. Si Dios nos da una palabra, por fuerte que sea, es palabra de Dios y debe ser predicada. Entonces vemos que se hizo esta mezcla, y eso fue hace muchísimo tiempo. Eso fue en los tiempos del pueblo de Israel cuando caminaba en el desierto. Y hoy en día se vive ese mismo fenómeno.
que el pueblo muchas veces, en algunos lugares, el pueblo le dice al pastor que tiene que predicar. Personas que se creen con el derecho, porque son diezmadores y quizás son columnas financieras de la iglesia, se creen con derecho de escoger las enseñanzas del pastor, se creen con derecho aún de poner y de quitar líderes. Ahí hay un espíritu religioso, ahí hay un espíritu religioso y no hay amor a la obra, simplemente se está imponiendo un espíritu de religiosidad, cuando recordamos que el fin de la religión es unir al hombre con Dios. Entonces Moisés estaba tardando, el pueblo se volcó a adorar. ¿Y qué hizo? El líder natural, sucesor de Moisés, también se volcó, y es más, él les llevó a que adoraran una imagen. Mayor responsabilidad tenía Aarón en ese momento que el mismo pueblo. Mayor responsabilidad tenemos nosotros, los que estamos al frente predicando, que ustedes los que están oyendo. Por eso, al que más se le da, más se le demanda. Por eso Dios nos da, pero también nos demanda, Dios nos pide. Y por eso yo siempre digo, es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad estar al frente de ustedes. Y hoy, en esta noche, yo quiero que nosotros tengamos claridad que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestra relación con Dios nos debe llevar a esa unión que busca la religión, volver a unir al hombre con Dios. Pero vemos que así como los tiempos del pueblo de Israel, así mismo está pasando en estos tiempos. Entonces, para seguir avanzando, y el tercer punto que nos da señales que nos estamos volviendo un pueblo religioso, que nos estamos volviendo cristianos religiosos, es que no hay relación con Dios. No hay relación. El evangelio es relación, el evangelio es relacionarse, el evangelio es llevar las nuevas noticias, buenas noticias. Entonces cuando nosotros nos volvemos evangélicos, porque la verdad somos evangélicos, nosotros creemos en el evangelio, pero hay también personas que se enojan si se les dice evangélico. Tenemos ese concepto religioso que el evangélico es malo. No, si yo predico el evangelio, yo soy evangélico. Si yo leo la palabra de Dios y creo la palabra de Dios, yo soy evangélico. Entonces, el evangelio son las buenas nuevas. El evangelio es relación, pero primeramente es relación con Dios. El evangelio es netamente relación con Dios. Para nosotros poder tener buenas relaciones con los demás, necesitamos tener excelente relación con Dios. Y vemos que al pueblo de Israel, tanto al pueblo de Israel como a Aarón, les faltaba eso, tener relación con Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 2. Dice: Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí vemos cuando fue comisionado Moisés y Aarón para libertar al pueblo de Israel, para llevarlo a la tierra prometida. ¿Qué pasó? Aarón era el profeta de Moisés. Aarón iba a hablar frente a Faraón, porque sabemos que Moisés puso 1000 excusas y no se atrevió a hablar a Faraón porque era tardo para hablar. Pero entonces Aarón tenía esa relación, tenía esa conexión con Dios a través de Moisés. ¿Por qué digo que el tercer punto es no hay relación con Dios? Porque Aarón estuvo tan cerca de Dios, pero él solo se dedicó a escuchar a Moisés. Aarón solo se dedicó a escuchar a Moisés. La relación de Dios con Aarón se limitaba a lo que Moisés dijera. Y por eso vemos el resultado en el Éxodo 32. Vemos el resultado que Aarón en ningún momento se opuso a ello. ¿Por qué? Porque no había relación de Aarón con Dios. Cuando no hay relación, el pastor nos lo ha enseñado, hay manipulación. Cuando no hay relación con Dios, nosotros sí que estamos viviendo una vida religiosa, una religión basada en la acción. Cuando no hay relación, entonces estamos cambiando la relación por acción, creyendo que entre más hagamos, vamos a agradar a Dios, creyendo que si hacemos, agradamos a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios es teniendo esa intimidad con Él, teniendo esa relación genuina con Dios. Entonces personas en este tiempo que cambiaron la relación por la acción, personas de ministerio tiempo completo, pero completamente apartados de Dios también. Entonces
vuelvo y digo, como lo dije en un principio, nosotros tenemos que tener un equilibrio perfecto, un equilibrio donde sea relación y acción. Y es más, me atrevo a que haya más relación que acción. Entonces aquí Aarón, mano derecha en ese momento de Moisés, no tuvo en ningún momento relación con Dios. No tuvo relación, estaba totalmente apartado de Dios, como lo estaba el pueblo de Israel. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, versículo 18. Dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Desde ahí el pueblo de Israel puso una barrera con Dios, dice, pero no hable Dios con nosotros. Ellos solo querían que Dios se relacionara con Moisés. Dice, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dice el versículo 20 del libro de Éxodo capítulo 20, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, versículo 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Escuchen ahí, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y hago énfasis en este versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. No había ningún tipo de relación del pueblo de Israel con Dios. Desde un principio le dijeron a Moisés, no, Moisés, hable usted con Dios, nosotros no queremos y nosotros vamos a estar lejos y haremos lo que Moisés diga. No quiso haber ningún tipo de relación con Dios, tanto del pueblo de Israel como de Aarón para con Dios. Y hoy en día, en estos tiempos, el pueblo no quiere tener relación con Dios. El pueblo no quiere relacionarse con Dios. El pueblo no quiere ni tan siquiera orarle a Dios. Personas que están basando su relación con Dios en la relación del pastor o del líder con Dios. Personas que siempre están esperando que el pastor ore, que el líder ore. Personas que solo esperaban al servicio dominical para medio leer la Biblia. Personas que nula relación con Dios. Y esas personas son las que le hacen daño a la iglesia, porque vuelven la iglesia una iglesia religiosa, y una iglesia religiosa se estanca. Una iglesia basada en la religiosidad, o sea, basada en la acción, pero no en la relación, es una iglesia que no va a prosperar, es una iglesia que no va a crecer. Entonces aquí el pueblo de Israel no quería tener nada que ver con Dios. Y hay personas que aún congregándose, hay personas que aún asistiendo a una congregación, quizás por muchos años, no quieren tener nada que ver con Dios. Simplemente se limitan a lo que toca hacer. Y escuchen eso, toca hacer. Que les tocaba ir un domingo, iban porque les tocaba, porque la religión les enseña que había que hacer. La religiosidad les enseña que hay que ir a la iglesia. La religiosidad les enseña que hay que orar, cuando orar debe ser un deleite. La religiosidad les enseña que hay que ayunar para agradar a Dios. Cuando nosotros sabemos por la palabra de Dios y entendemos que cuando nosotros ayunamos es para doblegar este cuerpo pecaminoso, es para doblegar esta carne y que el Espíritu Santo que vive en nosotros se vivifique, no para agradar a Dios. No ayunamos para comprar favores de Dios, no ayunamos para que Dios se mueva a nuestro favor. Nosotros debemos ayunar para que nuestro cuerpo mengüe y crezca el Espíritu de Dios en nosotros. Quien está ayunando con esos propósitos está entrando en un espíritu religioso que le está llevando es a la acción, no a la relación. No estoy diciendo que no ayune, no. Antes con este concepto más tenemos que ayunar, antes con este concepto más tenemos que orar, porque nuestra vida no depende de la acción, nuestra vida espiritual depende de la relación con Dios. Y aquí vemos lo que pasó. No hubo relación del pueblo, no hubo relación de Aarón. Y yo sé que ustedes han leído el capítulo 20 del libro de Éxodo y saben que cuando Moisés descendió ya y traía la ira de Dios, traía porque Dios le había dicho que el pueblo se estaba apartando. ¿Y cuál fue la orden? Ese día mataron a 3,000 hombres que habían adorado.
Y volvemos y todos lo hemos conocido. La paga del pecado es muerte. Sencillo, así, la paga del pecado es muerte espiritual y en ocasiones muerte física. Entonces, un espíritu religioso, un espíritu de religiosidad es todo aquel que no se quiere relacionar con Dios. Es todo aquel que no quiere leer la Biblia. Y hay personas que leen la Biblia para agradar a Dios. Uno debe leer la Biblia para conocer a Dios. Uno debe leer la Biblia para conocer y enamorarse de Dios. Porque nosotros conocemos muchas personas que leen la Biblia y saben más de Biblia que nosotros mismos y se la saben al derecho y al revés, pero son ateos. Son personas que lo hacen para poder debatir la palabra de Dios. Y nosotros que somos los hijos de Dios, nosotros que nos debemos cimentar en la palabra del Señor, nos cuesta leer la Biblia. Y cuando lo hacemos, quizás es por agradar a Dios o agradar al hombre o agradar al Señor que es su pastor. Entonces, si nosotros queremos salir del espíritu religioso que se está tomando la iglesia, primero tenemos claro quién es nuestro pastor, debemos tener claro quién es nuestro pastor. Nuestro pastor es Jesucristo, el Señor es mi pastor. Nosotros debemos tener claro que el pueblo es de Dios. El pueblo pertenece a Dios, pero el pueblo no puede tomar las decisiones por Dios. Hay una frase que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Una absoluta y total mentira. La voz de Dios es la voz de Dios y punto. Entonces, cuando nosotros tenemos claro todo eso, vamos a aprender a tener una relación con Dios. Y esa relación nos va a llevar a la religión. Escúchenme en esto, nos van a llevar a la religión. Y volvemos al concepto, ¿qué es religión? Unir nuevamente. Unirnos nuevamente en Cristo Jesús. O sea, nosotros estábamos apartados de Dios a causa del pecado, pero a través de la relación nos unimos nuevamente con el Señor, a través del sacrificio hecho en la cruz. Cuando nosotros comprendemos lo valioso de Jesucristo, lo glorioso de la cruz, lo glorioso de su salvación, lo glorioso de su resurrección, nosotros aprendemos y valoramos el Evangelio. Entonces ya sabemos que vamos a depender más de Cristo, sino que la religión nos da a entender y nos da a dudar que no puede ser tan fácil. Nos da a entender que algo tenemos que hacer nosotros para acceder a esa salvación, que yo tengo que ayudarle a Dios. Otra gran mentira que se dice, ayúdate que yo te ayudaré. En ningún momento Dios nos dijo eso, en ningún momento. Nosotros debemos depender totalmente de Dios. Entonces vemos un pueblo apartado de Dios, un líder apartado de Dios que era Aarón, y vemos lo que ocasionaron. Un pueblo en este tiempo apartado de Dios traerá problemas a la iglesia y traerá problemas a su vida. Un pueblo apartado de Dios, un líder apartado de Dios traerá problemas a su pueblo. Un pastor, un líder apartado de Dios traerá problemas a su congregación. Entonces que nosotros dejemos a un lado esa religiosidad y empecemos a tener una relación genuina con Dios. ¿Y qué es relacionarse con Dios? Es hacer de Dios el todo, es hacer de Jesucristo el todo, es hacer del Espíritu Santo el todo en nosotros. Entender que sin Él no somos nada, entender que cada paso que vamos a dar depende de Él, entender que todo y cuanto soy, todo y cuanto seré, yo se lo debo a Él, entender que cualquier circunstancia que estemos pasando, Dios aún la permite para formar nuestro carácter, para fortalecernos en la fe. Cuando nosotros tenemos y comprendemos todo eso y cuando tenemos los ojos en Cristo Jesús, vamos a aceptar y vamos a salir de cualquier situación cuando comprendemos que Él es nuestra fuerza y Él es nuestra esperanza. Entonces, la acción está reemplazando la relación. Este es el último punto que nos lleva a decir si estamos en un espíritu religioso. Cuando hacemos más de lo que nos metemos con Dios. Cuando es más la acción que la relación, cuando nos la pasamos de un lado para otro, aún haciendo trabajos para Dios, pero alejados de la relación con Dios, ahí estamos siendo religiosos, estamos agradando al hombre, estamos satisfaciendo aún nuestra carne. ¿Por qué? Porque creemos y también se pone en práctica eso que dice que el que peca y reza, empata. No, señores, nosotros debemos tener una relación genuina con Dios y cuando nosotros empezamos a amar a Dios,
empezamos a servir a Dios. Cuando nosotros empezamos a amar a Dios, empezamos a servir a nuestra comunidad, a servir a nuestra familia, porque ya está en nosotros el Espíritu de Dios. Y cuando está en nosotros el Espíritu de Dios, hay un espíritu de servicio. Pero cuando lo único que hacemos es servir, pero sin relación, nos volvemos en unos asalariados y quizás muchas personas empiezan a tenerle pereza al ministerio, empiezan a tener pereza a lo que hacen. Pero cuando tenemos esa relación con Dios, empezamos a amar todo y cuanto hacemos. Entonces tengamos claro, existen servidores de tiempo completo, gloria al Señor, pero que esos servidores de tiempo completo también sean amadores de Cristo, de su palabra, de tiempo completo, que amen tanto el servicio como la comunión. Eso es un equilibrio. Entonces, muchachos, iglesia, que nosotros tengamos claro hacia dónde vamos, que nosotros tengamos claro que este tiempo no nos puede apartar de Dios, que nos apartó del pastor, sí, nos apartó del pastor físicamente, porque el pastor sigue teniendo contacto con sus ovejas. Los días viernes a las 8 de la noche, él está predicando la palabra del Señor. También ha puesto sus videos. Entonces, aunque físicamente nos hemos apartado del pastor, no nos podemos apartar de Dios. Aunque físicamente nos apartamos de la iglesia, del auditorio, no nos lo podemos apartar de la comunión con Dios. Porque mi relación con Dios no depende de un templo. Mi relación con Dios no depende de un hombre. Y si aún así, si el pastor nos abandonara por completo, si el líder nos abandonara por completo, si la iglesia, el templo se cerrara por completo, nuestra relación debe ser genuina con Dios y no podemos desfallecer, porque el templo se puede acabar, porque los ministerios se pueden acabar, pero lo que no se puede acabar es mi relación con Dios, porque yo dependo de Dios y por eso vuelvo e insisto, y dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Iglesia, por favor, tengamos claro esto, puesto los ojos en Cristo, y en estos tiempos de dificultad, puesto los ojos en Cristo. No miremos qué está haciendo el vecino, no miremos qué está haciendo el hermanito, no. Que yo me voy de la iglesia porque me miro feo, que yo me voy de la iglesia porque cayó en pecado, porque ese yo, nosotros tenemos que tener nuestra mirada en el galardón, y ese galardón solo nos lo va a dar Cristo Jesús. Así que, iglesia, vamos a dejar de caminar en ese espíritu religioso y vamos a vivir, ¿por qué no?, una religión sana. Cuando hablamos de religión, todos quisiéramos saber y nos preguntan, ¿y cuál es la religión verdadera? Primero, la religión nunca le va a salvar, porque es una de las preguntas. ¿Qué religión me salvará? Nunca una religión le va a salvar. Nosotros pertenecemos a la iglesia Centro Evangelístico, pero en ningún momento yo como líder puedo decir, si usted va a mi iglesia, se va a salvar. Sería una total mentira, porque el único que salva es Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de religión, todos nos preguntan y nos preguntamos, ¿cuál es la religión verdadera? Y ya para cerrar, vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, y nos vamos a quedar con este versículo que dice, el fin de todo el discurso oído es este, escuchen este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si alguien quiere una respuesta de la religión verdadera, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. No hay religión que salve, solo Cristo Jesús. Y dice, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios. Si tememos a Dios, amamos a Dios. Si tememos a Dios, amamos su palabra. Si tememos a Dios, amamos al prójimo. Si tememos a Dios, queremos agradar a Dios. Y dice, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Muchas veces nosotros mismos somos los que complicamos el evangelio, cuando claro está, este es el fin del discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y dice también la palabra del Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo quisiera preguntarle, y le pregunto, iglesia, ¿amamos a Cristo Jesús? ¿Amamos a Dios? Yo sé que todos van a decir que sí, lo amamos. Entonces vamos a pasar ese amor a la acción. Vamos a amar y vamos a cumplir sus mandamientos, vamos a cumplir sus estatutos, vamos a depender de Cristo Jesús y no a depender del hombre. Vamos a depender del reino de los cielos. Dice el Padre nuestro que mismo Jesús nos enseñó, que se haga así en la tierra como en el cielo.
porque las circunstancias de esta tierra no nos pueden mover, por fuertes que sean, porque hemos pasado momentos difíciles, no solo estos, sino que hay momentos que hemos pasado difíciles personales, qué sé yo, y vendrán tiempos más difíciles quizás, pero eso no nos puede mover de la fe en Cristo Jesús. Que hoy usted en esta noche, en este momento, se lleve esta palabra. Cimiéntese, cimentados en la roca, cimentados en Cristo Jesús, que Cristo Jesús sea nuestra roca. Yo les doy infinitas gracias, iglesia, por el momento que nos permiten ingresar a sus hogares, por estar en la presencia de Dios en compañía de ustedes, y que esta noche nosotros podamos reflexionar, y si tenemos una de esas cualidades de un espíritu religioso, apartarnos de él y volvernos a la relación con Dios, volver nuestra mirada a Cristo Jesús, no nuestra mirada al hombre. Yo les doy a ustedes infinitas gracias, iglesia. Estamos orando por ustedes, anhelando que estén bien, anhelando que nos volvamos a ver, pero siempre anhelando que permanezcamos en Cristo Jesús, que en el momento que nos volvamos a reunir en un templo no falte ni uno de los hermanos de la iglesia, no falte ni uno, porque somos familia y ese es el deseo, que cuando volvamos todos. Así que yo les doy infinitas gracias, iglesia. Reciben las bendiciones de parte de Dios, esperando y deseando que este resto de semana sea de victoria. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor Jesús, por tu preciosa palabra, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Y te pedimos perdón si en algún momento hemos encaminado nuestra vida espiritual hacia la religiosidad, Señor. Si en algún momento hemos amado más el servir que en relacionarnos contigo. Si en algún momento, Señor, hemos querido complacer al pueblo y no complacer a Dios, te pedimos perdón, Señor. Que nosotros sepamos y entendamos que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestra fortaleza, Señor, y que también nosotros oramos por los que han caído, oramos por los que se han apartado, Señor, para que tu misericordia les alcance. Yo te doy gracias, Señor, y te pido, precioso Dios, que tu nombre sea glorificado en todo y cuanto hagamos, Señor, que tu gracia, que tu amor y tu favor nos acompañen. Yo te doy a ti, Señor, siempre la honra, el honor y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga enormemente. Reciban un caluroso abrazo, saludo de parte mía, de parte de mi familia, que aquí me están apoyando, que estamos haciendo esto con muchísimo amor para ustedes y que en el tiempo de Dios nos volvamos a ver. Que Dios los bendiga, iglesia, les amamos enormemente y hasta la próxima vez.